él funciona. Se llama Mauricio Cartún y yo estoy tan alegre de que esté en el programa, el que hace que funcione la rueda mágica de esas comunidades, que después vos salís del teatro y no sos la misma persona, aquello que ha modificado. Así que le damos la bienvenida al maestro Cartoon que está con nosotros y que me da un placer enorme. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por la comunicación, ¿eh? Y te estaba escuchando, bueno, eh, algo bueno hizo Chau Mister X al fin y al cabo. Algo bueno que hizo, como hacen, como hacen en general tus obras. Hace un tiempo te escuché en un reportaje que decías que tenemos la dicha, la suerte, o que vos tenés, y mucha gente tiene, de vivir en un lugar donde el teatro es como, nada, una anomalía en lo que sucede en otras provincias, en otros lugares, y que te sentías feliz por eso, porque, bueno, porque teníamos ese privilegio. Y te pregunto, ¿por qué crees que ese privilegio que se tiene en la capital federal, entre otras cosas, de un teatro que por supuesto tiene mucho teatro comercial, pero que tiene mucho teatro del que haces vos, el más para pensar, no sé si llamarlo independiente o qué? ¿Por qué crees que eso no se hizo más federal a lo largo del tiempo? Mirá, en principio me parece por una cuestión de oferta y demanda, más allá de que sí es federal. Todo depende de con qué lo compares. Si vos lo comparás con la realidad teatral de otros países latinoamericanos, europeos inclusive, lo que vas a encontrar es que la actividad se concentra siempre en las grandes ciudades. Ujú. Eh, Más aún, nosotros tenemos plazas teatrales extraordinarias fuera de Buenos Aires. Eh, Rosario, Santa Fe, Mar del Plata, Claro. eh, Corrientes, qué sé yo, digo, te hago un picoteo, Sí, 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 Mendoza, sí, sí. Ujú. son lugares donde hay muy buena actividad. Ujú, Y creadores muy talentosos que luego trabajan en todo el país y a veces en todo el mundo. ujú, Eh, lo que sucede es que, bueno, Buenos Aires, ya sabemos, ciudad puerto, concentración cultural, mucha gente, pero también lo que sucede es que ofrece, tiene los soportes posibles para aquel que quiere hacer teatro. Tiene salas, tiene maestros y ujú. tiene público fundamentalmente. Claro, Claro. Digo, claro, a eso veces te preguntaba. en las ciudades chicas, el esfuerzo en montar una obra, si vos querés hacerlo de manera experimental, a veces te lleva un año de laburo y Ujú. después haces 10 funciones. Ujú. Con Hay algo ahí suerte. donde la ecuación termina desalentando a la gente. Buenos Aires, hasta ahora, y estamos intentando sostenerlo de alguna manera en este momento crítico, tiene una cantidad de salas en la cual gira una cantidad muy grande de público y eso genera una demanda que crea a la oferta. Ujú. Entonces, Ujú. hay que satisfacer esa demanda. Por eso está continuamente todos los sectores del teatro, el comercial, el teatro oficial y el teatro independiente, produciendo sin parar, Ujú. casi te diría de una manera desmesurada, porque ni aún en el caso del espectador, pues, con la mejor buena voluntad lograría ver todo lo que se estrena en Buenos Aires. Ujú. Pero no podés, no Imposible. podés, No no te No, es podés. daría el tiempo. imposible, No, es imposible. imposible la cantidad de teatro que hay. Hay una personita que siempre me llama la atención porque pone, Eugenio Barba, siempre pone la cosa incorrecta, ¿viste? El lugar donde no da. Entonces cuando hablan de las crisis y de las cuestiones económicas, él dice, esto va a seguir, esto siempre va a seguir, el hecho teatral es irreemplazable. Te pregunto, Mauricio, con la tecnología, con las pantallas, con la inteligencia artificial, con todo lo que se viene, con toda la oferta de entretenimiento que hay, ¿sos optimista con respecto al hecho teatral en el futuro? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo estás viviendo este momento? Cada vez más optimista, cada vez más optimista. Fíjate, eh, todos los nuevos medios, la aparición de todo el nuevo campo creativo, virtual, ficcional,
en realidad trabaja sobre lo mismo, digo, trabaja sobre una oferta cada vez más monstruosa, más grande y más corta. Digo, cada vez trabaja más sobre la ansiedad del espectador, produciendo algo muy breve, tratando de conseguir más intensidad. Cada vez que uno lo ve, lo que uno siente es, se acerca al abismo, porque hay un momento donde tu propia ansiedad lo que va a querer es que aparezcan las cosas antes que las quieras. Ni siquiera vas a tener paciencia para desearlas. En ese campo, en la aparición de algo que cuando uno lo mira ve como marcha inevitablemente hacia un abismo, hay un solo lugar de recuperación del tiempo natural, del tiempo que nos une a los siglos que tenemos atrás, y es la paciencia, la parsimonia, la organización paciente de nuestra recepción frente a algo que está emitiendo sentido. En términos más filosóficos, uno pensaría en la meditación. En términos artísticos, en lo que uno piensa es en la contemplación. Contemplar es un acto de paciencia, pero también es un acto que te lleva a tus tiempos naturales, sentarse a contemplar. Por un lado, aparece el teatro entonces como un lugar de compensación de aquella velocidad y de aquella brevedad. El teatro es a pie, a mano, es lento, te sienta en un lugar y te obliga al punto de vista único. Donde te sentaste, quedaste condenado a ver la obra desde allí. Y eso es extraordinario porque es la vinculación con tu lugar en el mundo. Tu lugar en el mundo es el lugar. Eso por un lado. Por el otro, por supuesto, yo creo que el teatro va a empezar a cumplir funciones similares a las de la meditación. Digo, ir al teatro a entrar en un estado de paciencia diferente, cumple también con lo otro. Pero por el otro lado, tiene algo muchísimo más contracultural, y es, para hacer teatro no necesitas más que un cuerpo, un espacio y una luz. Claro. Frente a la monstruosidad corporativa en la cual estamos metidos, sin la cual no existimos, fíjate, nosotros en este momento no existiríamos si no existiese una corporación que de alguna manera nos da el soporte por el cual alguien nos puede ver. Frente a eso, yo hablo de la monstruosidad porque es interminable y cada vez es más grande, cada vez más enorme. Frente a eso, la posibilidad de sorprender a alguien, contarle una historia, conmoverlo, atraerlo, colonizar su cabeza y dejar en ella algo que está creciendo, simplemente con un cuerpo, una luz y un espacio, te da un poder contracultural extraordinario. Ahí es donde uno entiende el poder que tienen las artes del cuerpo, justamente como alternativa frente a las otras. No diría, las artes de lo virtual, las artes de la cabeza. Claro. Mauricio, ¿qué tal? Carlos Caramelo, ¿cómo te va? Hola. Sos el autor que más he visto en los últimos 5 años. Vi La Vis Cómica 2 veces, Terrenal 3 veces, vi El Niño Argentino, vi La Suerte de la Fea, vi Salvajada, vi 2 versiones de Salvajada, una que se llamaba Juan Darien en Timbre 4, la otra Salvajada en Corrientes. Digo, Es tu algoritmo, sabe más de vos que vos. además de estar profundamente demandado, digamos, y de ser de alguna manera casi una garantía de éxito, eso es la verdad. Digo, cuando vos ves Cartoon, sabés que va a tener un plus en la llamada del público. Pero vos decís esto, y yo veo que frente a tus obras, frente a otras obras, que yo, como las de Daniel Dalmaroni, o no, nada, qué sé yo, las reposiciones de Tito Cosa, piezas que son que pretenden o que juegan a esta cosa que decís vos de ser una especie de vínculo interno. En el teatro se empieza a producir el microteatro, el teatro de 15 minutos, esta cosa de entrar y salir, de tener apenas una emoción, apenas una sensación. Un poco me parece que respetando el sistema de época también, ¿no? Esta cosa de inmediatez que la época demanda. Sí, efectivamente, es un género muy interesante, como todos los géneros. Los géneros están creados por la demanda.
Y la demanda, está bien atender a esa demanda de alguien cuya paciencia se manifiesta en un entusiasmo breve entre dos cervezas. Te clavas una birra, te metiste a ver un espectáculo de 15 minutos y no te gustó, decís, no importa, dentro de 5 me estoy clavando la segunda birra. Digo, hay algo, es un fenómeno interesante. Ahora, digo, es un fenómeno de época. Si nosotros seguimos digamos, puede pasar que dentro de 5 años alguien diga, che, 15 minutos es mucho. Claro. Haceme una de 10, haceme una de 5. ¿Hasta dónde puede acortarse? Acortarse en función de la ansiedad. Lo que nosotros nos damos cuenta, digo, que todo recorte, toda velocidad tiene que ver con la ansiedad. Es como, bueno, vos pasás un mensaje de WhatsApp a doble de velocidad. ¿Cuánto faltará para que le empiecen a pedir al teatro que lo pase a doble velocidad? Claro. Hacémelo, pero hacémelo rapidito. ¿Viste? Haceme Shakespeare rapidito. La Biblia es un cuento contado por un idiota lleno de sonido y de furia y sin ningún fundamento. Listo, ya está. No entendí una mierda de lo que... Claro. Frente a eso, la otra hipótesis, que es la misma que usás cuando sentís que tu cuerpo está agotado y necesitas hacer una cosa. Por ejemplo, cuando vas al gimnasio. Cuando vas al gimnasio, no podés hacer gimnasia rápido, es al pedo. La gimnasia tiene un ritmo, tiene una morosidad a veces, tenés que descansar el músculo entre flexión y flexión. Pero ¿por qué vas al gimnasio? Chabón, porque no caminás, porque no cargás bolsa, porque no haces lo que hacía tu abuelo. Tu abuelo no iba al gimnasio. ¿Qué sé yo? Mi abuelo caminaba todos los días 8 kilómetros de ida hasta el campo y 8 kilómetros de vuelta hasta la casa. Andá a decirle vos, tenés que salir a caminar para armonizarte. Andá al carajo. Como un churrasco y dormir. ¿Por qué vamos al gimnasio? Vamos al gimnasio por todo lo que no hacemos. Pero para ir al gimnasio yo tengo que aceptar la hipótesis de dejo afuera la ansiedad y hago otra cosa. El teatro, el arte, la literatura, leer un libro hoy también nos está faltando paciencia. Fíjate que hay una tendencia importante en libros pequeños. La gente compra libros chicos porque piensa, bueno, a este me animo. Es muy raro el fenómeno. O ¿Qué al tiene que ver? audiolibro, Con ¿no? la ansiedad. ¿Cómo? El audiolibro que dicen te leo el libro en 15 minutos, una locura porque ya casi nadie disfruta el viaje, sino necesita el resultado y el teatro básicamente es un viaje. Absolutamente. El audiolibro es otro ejemplo. ¿Con qué tiene que ver todo? Con la ansiedad. Vas al gimnasio porque tenés que bajar la ansiedad que te tiene el cuello trabado, estás así duro porque estuviste todo el día sentado, tenso y tratando de hacer en 5 minutos lo que antes hacías en 4 horas. De la misma manera, la cabeza necesita un megatlón. El megatlón de la cabeza es el arte. Leer un libro, aceptar la paciencia de entrarle a un libro y saber que lo vas a partir en tantas partes como sea necesaria, pero habrá un momento donde lo habrás devorado y el libro dejó algo adentro tuyo. Ir al teatro a ver el poder del cuerpo. Hay una frase, yo la repito mucho, pero cada vez se me vuelve más emblemática. El filósofo Baruch Spinoza decía, nadie sabe lo que puede un cuerpo. Es interesante ver cómo esa frase hoy se volvió casi una especie de emblema de la espectacularidad de lo que pueden las artes del cuerpo. Vamos al teatro a ver lo que puede un cuerpo. Pero también nos paramos unos segundos más en el semáforo a ver a un pibe que hace malabares porque nos sorprende lo que puede un cuerpo. Cuanto más vaya la sorpresa a lo virtual, más fuerte será la resistencia desde el cuerpo. En ese sentido, digo, ¿por qué soy optimista frente al teatro? Porque lo que veo es, en esa dicotomía cuerpo versus corporación, el cuerpo es el gran lugar de resistencia. Se ha vuelto un lugar de resistencia en el arte, se ha vuelto un lugar de resistencia en la calle, se ha vuelto un lugar de resistencia en un montón de lugares. Te quiero hacer las dos últimas porque sé que te tenés que ir a una tarea muy importante que es el estofado. Ya me dijo. Fundamental. Pero soy un hombre ordenado y dejé todo absolutamente cortado
montado y preparado. Perfecto. Solamente tengo que tirar en la olla y empezar a adorar. Perfecto. Dos últimas. Buenos Aires, junto con Londres, son las dos capitales del mundo con más teatros y más librerías. Con más teatros y más librerías. Esto es estadístico. O sea, no hay ninguna ciudad en el mundo, salvo Londres, que pueda competirle a Buenos Aires en librerías y teatros. Viendo que el teatro es en general un agente movilizador, un humanizador de humanos, ¿no te parece raro cómo vota la gente teniendo tantos teatros y tantas librerías, que eso no se traduzca en una sociedad más tendiente a la igualdad y a la solidaridad? Sí, sí, sin duda. En todo caso, si yo tengo que pensar, tendré que pensar efectivamente en un déficit. El hecho de tener muchas librerías no parece haber alcanzado para que efectivamente mucha gente pueda tener, a ver, no acceso a los libros. Yo no le doy a los libros la posibilidad de que te enseñen la verdad de la vida. Pero hay un fenómeno que es así, y es la cultura. Cuando nosotros digo, ¿para qué sirve la cultura? La cultura es una forma de pensamiento. Los pueblos piensan a través de la cultura. El arte es una de las formas de la cultura. Digo, hay también algunas culturas populares, siempre tienen algún costado artístico, pero luego está el arte profesional. A mí me parece que lo que hace crecer la cabeza de un pueblo, pensando que existiese una cabeza común, es justamente la cultura, la posibilidad de acceso a la cultura. Cuanto mayor sea ese acceso, cuanto mayor sea esa posibilidad, más va a pensar y, por supuesto, más va a discernir sobre las posibilidades de su futuro. Dejar la cultura en manos del mercado, que es lo que parecería estar pensando, por ejemplo, este gobierno, digo, pensar en un mercado regulador, pensar en un capitalismo regulador, es dejar la cultura en manos de la guita. Por lo tanto, muy poca gente tendrá acceso a la cultura, muy poca gente podrá leer libros. Con lo que, entre otras cosas, se está perdiendo la capacidad de lectoescritura. Claro. No es, cuando alguien piensa, del otro día escuchaba y decían, bueno, porque hay un pensamiento perverso desde el gobierno. Yo no creo que haya un pensamiento perverso. Creo que hay un pensamiento capitalista, que no es lo mismo, es otra cosa. Digo, es pensar en el capital, pensar en el mercado como el gran regulador. El mercado va a regular en función de lo que necesita. Es un acto de ecología. Al mercado no le interesa tener intelectuales, no sirve, no produce el intelectual. No le sirve a alguien que piensa porque no produce, no porque va a pensar en contra de él, porque no produce el que piensa. A ver, el fenómeno ecológico es muy claro. Si yo dejo la ecología en manos de los caranchos, el paraíso va a ser un lugar lleno de basura. Y no está mal, los caranchos van a vivir extremadamente felices en la pila de basura. El mercado hace lo mismo, el mercado crea cosas a su propia medida. Un Estado comprometido es un Estado que lucha justamente contra eso, promoviendo de alguna manera el acceso a un lugar de pensamiento que te dé un raciocinio también sobre tu futuro. A mí me parece que el fenómeno que estamos viviendo efectivamente es un fenómeno ecológico. La última, es muy remanido la cosa de se aprende más de los fracasos que de los éxitos. Vos hace mucho que en taquilla, por lo menos, o lo que se ve, no tenés un fracaso. ¿Me contás un fracaso? Porque digo, si uno hablara de Terrenal, hablas con la gente que va a ver Terrenal y dice, mirá, anda a ver esta obra. Yo tengo una persona que la vio con distintos elencos y me dice, no sos el mismo cuando salís de ver Terrenal. No sos la misma Así persona es. vos. Así es. Te ha modificado. Cartoon te caga la vida, me dijo uno. Y a mí me encantó porque me lo dijo en la puerta de un teatro y me dice, vos sabés que Cartoon con esta obra, hablando de Terrenal, me dice, te caga la vida. Yo le digo, pero ¿cómo te caga la vida un tipo que hace teatro, ¿viste? Un autor, un dramaturgo, ¿cómo te puede cagar la vida? Te caga la vida porque Cartoon tiene esa cosa
de ponerte en jaque. Cuando vas al teatro, el chabón te hace jaque. Vos podés salir jugando o no, pero no sos la misma persona, ¿no? Y hablando de una obra tuya que a mí me fascina, que es El Niño Argentino, digo, porque además la podés poner hoy, dentro de 10 años, dentro de 20, es un flechazo a 100 años eso, porque donde la pongas sigue hablando de la problemática de la vida. ¿Qué te pasa a vos con eso? Contame un fracaso, contame algo que vos hayas dicho, esta la pongo al ángulo y no salió. Mirá, el gran engañapichanga entre los dramaturgos, como en mi caso, es que en general lo que la gente conoce es aquello que llevaste a escena. Y ya cuando vos llevas algo a escena, yo te diría, ya no fracasaste, porque ya tuviste un primer éxito, que es poder llevarla a escena, que es mucho. El Después dramaturgo, lo que puede pasar, si la hiciste bien, el dramaturgo quiere estrenar, dice el personaje de la Viscómica, ¿no? El dramaturgo quiere tal estrenar. cual. Estrenar, hijos de puta, lo que el dramaturgo quiere es estrenar, grita el personaje de la Viscómica. Eso ya es un éxito. Entonces, si vos me decís un fracaso, yo te diría, a ver, si esto fuese de televisión de canal, te diría, vamos a hacer un paneo por la mesa de Cartoon. Sí, ahí vemos. Bueno, Ahí escribís. Sí. en esa mesa están mis fracasos. Hay 3 obras que no puedo terminar. La gente no se entera justamente porque no las estreno. Si vos me preguntás fracaso, yo te diría todos los días fracaso. Todos los días me arranco los pelos del brazo. Alguna vez vi un tipo totalmente depilado por la ansiedad. Digo, yo cada tanto me pienso, y me voy a terminar arrancando los pelos del brazo de la ansiedad. Fracaso todos los días. Cada tanto invoco alguna. Cuando invoco, lo que sucede es que después la gente la ve y dice, qué efectividad, qué continuidad tiene Cartoon, carajo, fíjate. Ahora vos fíjate cuántas obras estrené yo en los últimos 10 años. 3 obras. Mm. No, ni siquiera, 2, perdón, 2 obras estrené. ¿Cuál es? Por supuesto, esas 2 las ensayé durante meses, trabajé, le pongo todos los días mucho el hombro para mantenerlas, trabajo de productor para que sigan en cartel. Entonces, ahí está el engañapichanga. Cuando vos decís fracaso, mira, yo la verdad no, escénico no he tenido ninguno, desde que dirijo no he tenido ninguno. ¿Pero por qué? Porque también mis expectativas son mostrarlo, disfrutar del público, a veces es más grande, a veces es más chico, pero de ese público posible para este material. Entonces, la verdad es que nunca lo siento así. Nunca he tenido que bajar antes de recuperar la guita, digamos, que sería el verdadero fracaso. En eso estás Sobre hecho. todo, sobre todo cuando la guita, como hacíamos antes, te la prestaba una tía, ¿viste? Para hacer una hora. Conta- No, en ese sentido, yo no reconozco fracasos escénicos y sí todos los días fracaso de escritura. Contame qué obras están en este momento para la gente que nos está escuchando, qué pueden ver de Cartoon. Mirá, de mi producción, que es la que yo le pongo el hombro todos los días, la Vis Cómica, Ujú. los sábados a las 19:30 ahí en el Centro Cultural de la Cooperación. La calle Pero después Corrientes. hay producciones de otros directores sobre textos míos. Está La Madonita en A Ítaca, la está Madonita. La Suerte de la Fe 4. Alguien mencionaba ahí Salvajada, no podemos volver porque se ha dispersado el equipo, pero esta semana tuvimos una alegría muy grande porque en los premios María Guerrero apareció con montones de menciones en muchas categorías. Eh, pero, digamos, lo que sostengo todos los días con el trabajo, una vez más, la vis cómica, que está, la verdad. Ayer estuve, la sala estaba repleta y los actores estaban encendidos. Me compré una latita de cerveza, me senté atrás y la disfruté como
si hubiera pagado 50 lucas la entrada. Siempre te sentás atrás. La última vez que la fui a ver estaba sentado al lado tuyo. Siempre estás ahí al lado del que pone las luces y está con la música. Ahí está, Así es. efectivamente, Así es. efectivamente. Te dejamos con el estofado, gracias. Y la verdad, maestro, gracias porque en un tiempo de plumaje blanco, de tanto panelismo televisivo, de tantas cosas que uno aborrece y trata humildemente de nada, de mostrar de aquello que decía Alfredo Balcón, ¿no? Que era ayudar a mirar. Cuando lo contaba con una anécdota, decía, el teatro es ayudar a mirar. Y nada, permitime una guarangada de la puta si has ayudado a mirar Cartoon. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, gracias por a el valor. Gracias, ustedes. Gracias. Pásenla lindo y cómanse un rico estofado dentro de un rato. Bueno, Gran abrazo. esa te toca a vos. Ojalá te salga lindo. Chao, Mauricio, que andes bien. Chao, chao.